amargura y resentimiento. Estás mostrando que confías en Él. Cada vez que decides permanecer fiel a tus votos matrimoniales cuando lo más fácil sería renunciar a ellos, estás mostrando cuánto confías en nuestro Dios. En fin, cada vez que obedecemos a Dios damos evidencia de nuestra confianza y fe en su palabra, en su promesa, en su presencia en nuestras vidas. La obediencia es la evidencia de nuestra fe y confianza en Él. Señor, la obediencia viene de un corazón que confía en el Señor. Para ti y para mí que luchamos con obedecer al Señor hay buenas noticias. Si estamos en una relación creciente con Jesucristo estamos en buenas manos. Jesús es el experto en obediencia. Él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él confió plenamente en el Padre, y gracias a su vida de perfecta obediencia, su muerte para perdón de nuestros pecados y su resurrección podemos ahora estar en una nueva relación y predisposición para obedecer al Padre. Es en la gracia de Dios por medio de Jesucristo que podemos confiar plenamente en el Padre y obedecerle de todo corazón. Por eso, y con gran entusiasmo, no tenemos que ir cuesta abajo, sino gracias a Cristo Jesús, nuestras vidas pueden ser cuesta arriba, confiando y obedeciendo a nuestro Dios, cada día siendo más como Jesús para gloria del Padre. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. P4. Enfrentando la muerte. Summary. Un mensaje que afirma nuestra seguridad de que el que muere en Cristo pasa a estar con Cristo. By John Cuentas. Tema. ¿Cómo afrontamos el morir? Desafío a vivir de acuerdo a los estándares divinos. Texto. Hebreos 9, 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Intro. Muchas veces existen eventos o situaciones en la vida que se quedan grabadas imborrablemente en nuestra memoria: el nacimiento de un hijo, el día del matrimonio, la muerte de papá o de mamá o de un abuelo, tragedias como el tsunami, un terremoto, o como lo que sucedió hace ya casi 10 largos años, el 9/11, los ataques a las Torres Gemelas, el World Trade Center. Las noticias hablaban de 3.017 muertos, incluyendo los 19 terroristas y a los 24 desaparecidos. De acuerdo a algunos cálculos, más de 8.000 personas mueren cada hora, casi 200.000 al día, y un promedio de 6 millones al mes. Es decir, cada segundo alguien muere. La semana pasada estábamos en Texas con mi esposa en un entrenamiento, cuando recibimos la llamada informando que mi suegro partió a estar con Jesucristo. Estuvimos en el funeral y fue maravilloso ver cómo Dios trajo tanta paz y fortaleza y esperanza a nuestros corazones. Muchos familiares y amigos, muchas personas llegaron a celebrar la partida de un hombre que le sirvió a Dios con toda su vida. Cantamos, oramos y Dios me permitió predicar la palabra de Dios. Muchas personas hicieron la oración de aceptar a Cristo como su Salvador. Al meditar en todo esto, Dios trajo a mi corazón el compartir la palabra de Dios y confrontarlos con la realidad de la muerte. Está establecido, dice Dios, que todos vamos a morir. Está decretado, todos estamos destinados a morir una vez. No nos gusta pensar o hablar de la muerte. Algunos tienen miedo a morir. Pero quiero compartir con usted lo que dice la palabra de Dios para que usted no se llene ni de temor ni de tristeza. Quiero que pensemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón, y la esperanza de la vida eterna. Uno, de acuerdo al lugar donde hayamos nacido, debido al país o a la cultura en la que vivimos, muchas personas tienen varios conceptos e ideas sobre la muerte. Me da pena decir que muchos creyentes todavía creen en mitos y mentiras sobre la muerte. Me acuerdo cuando estaba pequeño que mi abuelita ponía un vaso de agua sobre el ataúd, porque se creía que la persona le daría mucha sed. Algunos usan velas o velones al lado del ataúd para iluminarle el camino al alma en pena. Existen personas que creen que los muertos recorren los pasos, o como diría mi abuelita, el alma está penando. Otros piensan que es necesario pagar misas para sacar al familiar del purgatorio. Todos esos son mitos y mentiras culturales, que nos apartan de la verdad escrita en la Biblia. Me preocupa mucho cuando los cristianos creen más a las experiencias o testimonios de las personas sobre morir, que vieron, que sintieron, con quien hablaron. Pero no creen lo que dice la Biblia. 2. ¿Qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia del morir? ¿Qué pasa cuando morimos? Permítame responderle esas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Permítame decirle lo que Jesucristo enseñó de la muerte. El texto bíblico de hoy en Hebreos dice que todos vamos a morir indiscutiblemente.
Podemos morir, siendo bebés o jóvenes o muchas veces en nuestra vejez. La edad no es lo importante. Lo importante es, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Morir para la biología es la ausencia de vida en el organismo. Los médicos dicen cuando cesa el corazón, y no existe actividad cerebral. Para nosotros los que creemos en Dios y en su palabra, la muerte es una separación. Dios nos separa del cuerpo y nos traslada a un mejor lugar. Para Jesucristo la muerte era como un sueño. Juan 11, 11-14, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11:25. Le dijo Jesús a Marta, después de la muerte de su gran amigo Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cómo será morir? ¿Que se sentirá qué? Verá que pensaremos en ese momentona sabia mujer cristiana. Hace unos años traté de explicarlo de la mejor manera. A su hijo de 10 años tenía una enfermedad terminal. Con la enfermedad el niño no pudo seguir en la escuela. No pudo salir a jugar más con sus amiguitos. Finalmente solo podía estar acostado por horas en su cama esperando el momento final. Un día la pregunta que su madre temía que llegaría: mamá, ¿cómo será el morir? Ella pensó que estaba preparada para ese momento, pero no pudo coordinar palabras cuando el niño preguntó. Salió corriendo de la habitación y allí en el vano lloró mucho. Allí ella le pidió a Dios en oración que le diera fuerzas y sabiduría. Cuando regresó le dice a su hijo: amor, ¿te acuerdas cuando hicimos un viaje muy largo y tú